Este es el día que ha hecho el Señor para que tú y yo le alabemos. Oh, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígaselo fuerte a Él. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, santo. Por eso te adoramos, Señor, en esta mañana. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cántele a Él. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Eres fiel, Señor. Siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos
secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, eres nuestro Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. hosana al Rey de salvación, Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Hoy te amamos y te adoramos, Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos, le dices Hosana, Hosana, Hosana al Rey? Cantamos a ti, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Cantamos Hosana, 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 Hosana al Rey. Cantamos Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. amén. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Gloria a Dios. Buenos días. Tome asiento, por favor. Bienvenido. Bienvenida. Y vamos con esta preciosa alabanza. Vamos también ahora a la palabra de Dios.
Vamos al al Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 3 al 11. Versículos 3 al 11. Toda la palabra que hoy vamos a leer está en la palabra de Dios para todos. Es la Biblia que tienen ahí en sus puestos. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba, buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer, que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Amén y amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que la selles en cada mente, en cada corazón aquí presente, Señor, y que se convierta en fruto abundante en cada uno de nosotros, para bendición nuestra y honra tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado: Él me perdonará. Él me perdonará. Y esta es una pregunta que surge o le surge a muchas personas. Quizá a nosotros en algún momento de nuestra vida también pasó por la mente esa pregunta: ¿será que el Señor me perdonará con todo lo que yo he hecho, con todo lo mal que me he portado, con todos los errores que he cometido en mi vida, con todas las fallas que han pasado por mi vida? ¿Será que Él me perdonará? Y antes de entrar en sí al mensaje como tal de hoy, quiero que miremos un poco. Vamos a volver a leer los primeros versículos, el 3 y el 4. Dice la palabra: los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Entonces vamos a mirar rápidamente qué es adulterio. Y se pueden dar muchas definiciones de adulterio quizá, pero la más acertada es que adulterio es pecado. Así sencillito. Adulterio es pecado.
es ofender a Dios primeramente y ofender después al prójimo que haya sido afectado por esto. Y el adulterio es un pecado que deja una cola de cosas malas bastante larga para unos y para otros, e incluso para las personas inocentes también se les causa daño. El adulterio se puede cometer en las tres áreas de nuestro ser, y en cualquiera de ellas que se cometa siempre es pecado, siempre es pecado. No es un problema, no es una debilidad, no es una falta de carácter, no es nada de esas cosas. Simplemente el adulterio es pecado. Y el adulterio se puede cometer con el cuerpo. ¿Cómo se comete con el cuerpo? Toda relación sexual fuera del matrimonio es adulterio. Si yo soy casado y como hombre casado, o cualquiera como mujer casada, tiene relaciones sexuales con una persona diferente a su esposo, está cometiendo el pecado de adulterio. También está adulterio en el alma. Y para entrar a ver este adulterio, escuchemos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, los versículos 27 al 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, dice el Señor lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Por extensión sabemos que esto no es solo para los hombres, sino también para las mujeres. Porque hoy a través también, aunque Dios colocó en la mujer algo hermoso que es esa como protección contra la inmoralidad, es mandado que el hombre sea llamado a ser inmoral o a cometer inmoralidad. Hoy con tanta publicidad y tantas cosas que impulsan a las mujeres para que también se les despierte ese apetito sexual y esa lujuria que Dios realmente no dejó allí en ellas, pero que Satanás con sus engaños en estos tiempos de oscuridad está despertando también en la mujer, haciéndolas que en muchos casos ya parezcan hombres. Y este adulterio en el alma, como dice aquí la palabra, que se comete en la mente, se puede cometer. Hoy es muy fácil cometer este adulterio a través de las redes sociales, de la internet, personalmente, a simple vista. No quiere decir que no podamos admirar la belleza de una mujer o de otra persona. Eso no nos está diciendo el Señor, pero guardando nuestra pureza. El Señor está diciendo que si miramos a esa persona con el deseo de tener una intimidad con ella, relaciones sexuales, entonces dice el Señor que estamos pecando, entonces estamos cometiendo adulterio en nuestra alma. Y también está el adulterio espiritual. En Romanos capítulo 1 versículo 25 dice la palabra: cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios el Creador, a quien sea la honra por siempre. Así sea. Todo
lo que quite a Dios del primer lugar de nosotros es idolatría, es adulterio espiritual. Si ponemos aún imágenes, así sean entre comillas santos, y los ponemos como dioses, estamos cometiendo adulterio espiritual. Si el dinero está por encima de Dios, si la diversión está por encima de Dios, si nuestros hijos, nuestra esposa o si su esposo está por encima de Dios, está cometiendo adulterio espiritual, porque está engañando a Dios. Y esto para Dios es muy triste. ¿Y por qué profundizo un poco en este tema del adulterio? Porque quiero que seamos conscientes, o aún más conscientes, de lo terrible que es este pecado, de lo desastroso que es este pecado, para poder mostrar también la belleza, la grandeza y el poder del maravilloso amor de Dios para con todos nosotros. En los días de Jesús, el adulterio era castigado como un delito de los más graves. Y el castigo no era solo para las mujeres, como dijeron aquí estos escribas y maestros de la ley, estos fariseos, porque la misma palabra ahí en el versículo 6 nos aclara, dice: ellos le decían esto para ponerlo a prueba, porque buscaban algo de qué acusarlo. Y en Levítico capítulo 20 versículo 10 la palabra nos aclara, porque recordemos cómo le dijeron al Señor, ¿cierto? Le dijeron ahí en el versículo 5, le dijeron los maestros de la ley, ojo, los maestros de la ley, los fariseos que representaban a los religiosos de aquella época, dice: Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. Mucho sinvergüenza, ¿cierto? Cómo tuercen la palabra para condenar a otros por un pecado que quizás también ellos o habían cometido, o estaban cometiendo, o quizá estaban por cometer. Y dice la palabra en Levíticos capítulo 20, el versículo 10: si un hombre, ojo lo que dice, ¿cómo empieza diciendo? Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino o con la mujer de su prójimo, entonces tanto ¿quién? Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Por eso nosotros debemos estar muy atentos también a lo que se nos enseña de la palabra, a lo que se nos comparte de la palabra, o a lo que oímos, porque hoy hay mucho mensaje en las redes, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, bueno, y esa cantidad porque hay una cantidad de redes, y en muchas de ellas encuentra uno mensajes, entre comillas, supuestamente de la palabra de Dios. Y resulta que nos están enseñando son barbaridades, idioteces, necedades, blasfemias.
y muchas otras cosas que van incluso en contra de lo que es la palabra. Los maestros de la ley se atrevieron a decirle al Señor que en la ley de Moisés se ordenaba que a las mujeres que fueran sorprendidas en adulterio debían matárseles a piedra. ¿Y qué? No dejaron completo el mensaje, ¿cierto? Lo dejaron bien incompleto. Y aunque hoy en día no se penaliza el adulterio con la muerte física, bueno, salvo en algunos países, hay países en los que todavía se castiga, países asiáticos, países musulmanes en los que se castiga con la muerte, pero a la mujer no se escucha de que un hombre haya sido condenado a morir lapidado por adulterio. Siempre son las mujeres. Y como en aquellos tiempos, para Dios continúa siendo un pecado terrible. El adulterio siempre es y será para Dios un pecado terrible, porque el adulterio es un acto destructivo, el cual hace pedazos los matrimonios y las vidas. Y tal vez haya experimentado esto en su propia vida. De una manera o de otra, has sufrido este pecado. Has sufrido el dolor que causa el sentirse traicionado, traicionada. La rabia que inunda la mente y el corazón cuando se es defraudado de esta manera. Y quienes han caído en este pecado también saben de lo duro que es cargar con esta culpa, porque muchas veces al cometer adulterio ha llevado a la otra persona aún a que se quite la vida. Y es que el adulterio deja heridas y consecuencias que únicamente Dios mismo puede curar y revertir. Hoy en día se toma muy a la ligera este pecado. Aún en los medios de comunicación se puede escuchar que es parte de la vida y que es parte de la diversión. Pero esto para Dios no es un juego. No es un juego de ninguna manera. Porque el adulterio corrompe el alma. El adulterio corrompe el alma. El adulterio ciega espiritualmente. Quien comete adulterio no quiere muchas veces oír nada de Dios. El adulterio quiebra las bendiciones, atrae juicios y maldiciones. Cualquiera de los tres que acabamos de nombrar. El adulterio anula el pacto matrimonial. Y rompe la comunicación con Dios. ¿Parece poco? Pues hay más cosas terribles
por causa del adulterio. Y la mujer que fue llevada ante Jesús por estos hombres fue llevada porque ellos creían que en esta situación no había escapatoria ni para ella ni para Jesús. Estos hombres creían que habían atrapado aquí a Jesús. Y aquí lo vamos a hacer caer, pensaban ellos. Porque ellos apoyados en la ley de Moisés, sabían que el Señor, o tenían la seguridad de que el Señor tenía que condenarla y que ella debía morir. Y lo más triste, esta mujer creía que ella iba a morir sepultada bajo esa lluvia de piedras que se le iba a venir encima, sin ninguna oportunidad de ser restaurada. Y desafortunadamente esa es la condición en la que viven muchísimas personas hoy en día, como empezamos diciendo al comienzo, creyendo que por la vida que han llevado o por los pecados que han cometido ya no tienen ninguna oportunidad de ser restaurados. Pero nuestro Señor no es aquel que solo está esperando a que nosotros fallemos para desecharnos o castigarnos. El Señor siempre nos quiere dar otra oportunidad. Siempre nos quiere dar otra oportunidad. Somos muy fáciles para condenar a las personas, pero ¿por qué no nos preguntamos qué puede llevar a una persona a cometer esta clase de pecados? Y ninguno de nosotros podemos sacar pecho y decir: yo soy inmune a este pecado o soy inmune a este otro pecado, yo nunca cometeré ese pecado, a mí nunca me pasará eso. Ojo cuando decimos o cuando se dice eso, porque más temprano que tarde se puede estar cayendo en lo que tanto hemos dicho que no lo vamos a hacer. Sí, posiblemente la lujuria que hay en la mente de nosotros y en nuestros propios corazones nos pueden llevar a cometer este pecado. Lo vivió el rey David y lo han vivido infinidad de personas en este mundo. Pero también puede ser la soledad. Muchas mujeres son impulsadas a cometer adulterio porque su esposo no es capaz de cuidarlas y de tratarlas, como dice el Señor, como a vaso más frágil, no más débil, sino más frágil. Porque en muchos de los casos las mujeres son más fuertes que nosotros. También puede ser la falta de aprobación.
se le puede decir a todas las demás personas lo buenas que son, lo perfectas que son, lo hermosas que son, lo responsables, lo trabajadoras, lo esforzadas que son, pero nunca se lo dicen a su cónyuge. Como hombres a veces somos capaces de decirles a muchas mujeres que son hermosas, que son preciosas, y a la esposa, ¿cuándo se lo decimos? Como mujeres pueden respetar a los demás hombres, pero no respetan a su esposo. Son muchas las cosas que pueden llevar a una persona a cometer adulterio. La falta de amor. Pero ¿cómo podemos creer nosotros que se sintió esta mujer después de haber sido capturada prácticamente y expuesta en medio de toda esta multitud? ¿Cómo se puede haber sentido ella? Me imagino que invadida por la angustia del miedo, estaría temblando del susto, humillada, avergonzada, sola, indefensa, aún sentiría que no valía nada. Ahora yo pregunto y me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos expuestos de esta misma manera? ¿Cómo nos sentiríamos? Que alguien por alguna razón supiera de nuestros pecados, de nuestros errores y nuestras faltas, y nos pusiera delante de una multitud a decir: esta persona es esto, es lo otro, tiene estos pensamientos, y empezaran a descubrir nuestra vida. ¿Cómo nos sentiríamos? Pero lo peor de todo es que hoy existen muchos que quisieran exponernos y condenarnos de esa misma manera. Y muchos de aquellos que quieren condenarnos y exponernos de esa forma, como estos maestros de la ley y estos religiosos expusieron a esta mujer, están cometiendo los mismos pecados que están señalando en las otras personas. Pero la respuesta del Señor hacia esta persona fue poderosa. No aprobó el pecado de esta mujer, no lo aprobó en ninguna manera. Pero el Señor, como lo haría y lo hará con cualquiera de nosotros, la defendió. La salvó de una muerte dolorosa. Tomó la acusación y la perdonó. Él restauró su dignidad y le dio un nuevo propósito para su vida. Le dio una nueva oportunidad. Él la valoró y le demostró que ella valía la pena de ser rescatada. Lo que hizo el Señor por esta mujer es lo que también el Señor hizo
hace y hará por cada uno de nosotros. Solo se necesita que lo aceptemos, que lo recibamos. Dice en Colosenses capítulo 2, los versículos 14 al 15: teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó. Nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Amén y gloria a Dios por eso. ¿Saben que el Señor hoy en día no está para condenarnos, sino para salvarnos y restaurarnos? ¿Quién soy yo para condenar a otros o señalar a otros? Y vamos a volver a leer desde el versículo 7, ahí en Juan 8, dice: ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso en pie y les dijo: el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? ¿Lo hay? Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. ¿Sabe, iglesia, que hoy en día quien nos pone delante de el Señor para que seamos restaurados, todo lo contrario de lo que querían estos fariseos e intérpretes de la ley, estas personas que la llevaban a ella, porque lo que ellos querían era que fuera apedreada, que fuera vengado este adulterio. Y ellos, con esa sed de venganza y de sangre, la llevaron ante el Señor. Pero hoy en día hay alguien que, cuando estamos muriéndonos en delitos y pecados, nos lleva delante de Dios, pero no para condenarnos, ni para masacrarnos, ni para matarnos, sino para que seamos restaurados. Y ese alguien se llama el precioso, maravilloso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Y aprovecha las circunstancias de nuestra vida para empujarnos a ir delante de Dios, para que encontremos ese perdón y esa restauración. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Alguien te condenó? Y recordemos que dice la Escritura que el Señor, cuando la colocaron a ella delante de Él, algunos dicen que el Señor se agachó a escribir en el suelo porque ni siquiera quería avergonzarla, al menos una persona menos que la avergonzara. Porque la verdad es que quizá a esta mujer la llevaron semidesnuda delante del Señor.
No creo que se hayan puesto a esperar a que ella se vista para, que dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Pero también dicen otros que lo que él escribía ahí en el suelo era una lista de pecados, y eran los pecados de los que estaban acusándola. Claro, yo me imagino cuando los que le estaban acusando, y el Señor les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y él escribió ahí: adúltero, impuro, ladrón, asesino. Y los que estaban acusándola empezaron a ver: uy, este sabe más de lo que creemos. Este conoce mucho de lo que nosotros también hemos cometido. Y entonces dijeron: antes que quizá también se venga en contra de nosotros, soltemos la piedra y no la lancemos. ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿La condenó? Dice el Señor: tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Le dio libertad. Pero con el perdón y la libertad viene la responsabilidad. Porque no creamos que porque Dios nos perdona, entonces nos está dando licencia para que sigamos pecando. No es eso. El Señor le dijo a esta mujer: de ahora en adelante no peques más. Como quien dice: aléjese de ese pecado y acepte y crea lo que vales ante Dios. Y todo esto que he hablado, iglesia, mis queridos hermanos, hermanas, lo ponía el Señor en mi corazón con el propósito de hacernos comprender un poco más la gravedad del pecado, la gravedad, y hablamos de uno en particular, el adulterio. Pero todos sabemos que la lista de pecados y de transgresiones nuestras que ofenden a Dios es interminable. Pero no porque los medios de comunicación o quizá la mayoría de las personas crean y piensen y hablen y digan que lo que dice la Biblia no vale, o que está pasado de moda, o que hay que estar en lo moderno, que hay que ser progresista y aceptar todas estas cosas. No por eso, mis hermanos, para Dios esta transgresión nuestra ha dejado de ser una transgresión grave y un pecado y una ofensa grave contra Dios y una ofensa grave contra nuestro prójimo. Sigue siendo igual de grave. En estos días
hay la posibilidad muy fácil de cometer adulterio espiritual. ¿Cómo? Celebrando esa fiesta del Halloween. Nosotros como cristianos no debemos celebrar esa fiesta. Es una fiesta satánica, malvada, por donde se le mire. Y no podemos decir que somos fanáticos, religiosos. No, esa fiesta, por donde se le mire, solo hay maldad. Desde lo más pequeño, que es hacerle gastar un dinero en algo que no va a servir absolutamente para nada, o sí va a servir para traerles muchas maldiciones. Pero como les decía al comienzo, hoy lo más importante que el Señor quiere que comprendamos, que entendamos, que recordemos, que aprendamos, como lo quiera tomar, es la grandeza de su misericordia para nosotros hoy. La grandeza de su misericordia y de su amor por nosotros. Porque el Señor ponía en mi corazón que hoy saliéramos con nuestra relación con Él completamente restaurada de este lugar. Completamente restaurada. ¿Hay alguien que no pecó esta semana? ¿O hay alguien que no haya pecado en su vida? Vamos por un momento a cerrar nuestros ojos. El que lo quiera hacer. Esto no es obligatorio, esto es voluntario. El Señor me ponía esto en mi corazón, en mi oración por este mensaje. Me ponía esto. Cerremos nuestros ojos y hagamos memoria por un momento y pensemos en los pecados que pudimos cometer esta semana, o aún en los pecados que hemos cometido en nuestra vida y que no hemos podido sacar de nuestra mente y de nuestro corazón porque aún nos acusan, porque hay pecados en nuestra vida que nos llenan de culpa. Y hemos oído palabra, hemos escuchado palabra, hemos oído del amor de Dios, hemos oído del perdón de Dios, pero ¿por qué aún están ahí dentro de mí? ¿Y por qué me siguen acusando y me siguen atormentando? Pídele ahí a Dios que le ayude a ver esas cosas en su vida que no le agradan a Él. Hay pecados que han causado vergüenza en nuestra vida y que causan vergüenza, que han dañado las relaciones, que han dañado nuestra bendición. Y ahí, mientras recuerdas cada pecado o ese pecado que no te da paz, confiéseselo a Dios, confiéseselo al Señor y pídele perdón por ese pecado, por esos pecados.
Alguien le pedía a Dios perdón porque ese día no había orado. Y es que el Señor dice en su palabra que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Mi hermano, mi hermana, no se deje esclavizar más por esa falta. No se deje esclavizar más aún por esa traición que le hicieron. Pídele perdón a Dios por guardar ese rencor. Pídele perdón a Dios. Él quiere sanarle hoy. Él quiere que hoy salgamos de este lugar libres, listos para que Él derrame las bendiciones que se han frenado por causa de nuestro pecado y por causa aún de la culpa que aún cargamos y por causa del rencor que está anidado en nuestro corazón por las heridas y los pecados que han cometido contra nosotros. Esa persona que le hirió pudo haber sido su esposo, pudo haber sido su esposa, pudo haber sido un hijo, una hija o unos hijos, pudo haber sido su mamá, su papá, un hermano. Dios, te pedimos perdón, Señor. He pecado contra ti, Señor. Te he sido infiel, Dios. He defraudado muchas personas, Señor. Pero hoy me acojo a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor. Me acojo a la sangre preciosa de tu Hijo amado derramada en la cruz, que sé que me limpia de toda maldad y de todo pecado. Aún esa duda que hay ahí en su mente, pídele perdón a Dios por esa duda. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar, trayendo sanidad, restauración. La palabra nos dice en Primera de Juan capítulo 1 los versículos 8 y 9: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos, y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor. Si le has pedido perdón a Dios, si se ha arrepentido de su pecado, mire lo que le dice su palabra en Salmos capítulo 103 versículo 12. Dios se ha llevado nuestros pecados
tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. Amén. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 18 nos dice su palabra: con una sola ofrenda, su vida, su sangre, Cristo ha hecho perfectos a los que purifica. El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice: este es mi pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice: nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es creer que Dios nos perdonó y nos liberó, y alejarnos de ese pecado. Amén. Alejarnos de ese pecado. Así que cuando salga de este lugar, vaya con la confianza, y si no lo hizo aquí, hágalo en la casa. Y tenga la confianza que si de corazón le pide perdón a Dios, se arrepiente de sus pecados, cualquiera que sea, cualquiera que haya sido, el Señor le ha perdonado, el Señor le perdonará, y puede levantar la cabeza libre, tranquilo, tranquila, sin manchas, sin arrugas, sin condenación. Puede levantarse en paz, porque si Dios, el Señor, no te condenó, ¿quién te puede condenar? Así que si alguna vez se preguntó: ¿seré perdonado? Pues la respuesta: sí, has sido perdonado, has sido perdonada en el nombre de Cristo Jesús. Así que camine libre como hijo de Dios, bendecido para bendecir. Señor les continúe bendiciendo.